La razón por la que nosotros nos reunimos los domingos y no los sábados, como hacían los judíos en el antiguo pacto, es porque con la resurrección de Cristo se inaugura una nueva creación en Cristo. De manera que nosotros debemos celebrar la muerte de nuestro Señor cada vez que, como iglesia me refiero, cada vez que celebramos la cena del Señor. Dice, ustedes parten este pan y toman esta copa en memoria de mi muerte. Y cada primer día de la semana nosotros recordamos la resurrección de Cristo. Pero lo cierto es, y yo sé, Eduardo, que esto puede sonarle extraño a mucha gente, es que la Biblia no nos manda celebrar esta semana de manera particular para recordar los eventos de la pasión, de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la respuesta más corta es no, la Biblia no nos manda necesariamente que apartemos esta semana para recordar esos eventos de la pasión. Lamentablemente, lo que el mundo llama Semana Santa no es más que unas vacaciones extendidas. Se vende este tiempo como un tiempo de recogimiento, se habla en las iglesias de el deber que tenemos de meditar en la muerte de nuestro Señor y en el significado de esa muerte, pero lo cierto es que para la mayoría de las personas, vuelvo y te repito, este es un tiempo no solamente de vacaciones, sino de unas vacaciones que en muchos casos tienen muy poco de santas. De hecho, uno ve las estadísticas en los periódicos después que pasa la Semana Santa y es increíble la cantidad de personas que tienen accidentes en la carretera por gente que maneja borracha. Se venden más bebidas alcohólicas que nunca. Lamentablemente, no solo que se ha convertido en un tiempo de vacaciones más, lo cual no es malo en sí mismo que la gente tome vacaciones, pero es una vacación que muy pocas veces tiene algo de santa. Entonces, hay una incoherencia cuando uno piensa en la cantidad de pecados que se cometen en esta semana en una forma muy libre, con la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. O sea que la muerte de Cristo en la cruz tiene que ver con el pecado del hombre. Y muchas personas celebran la Semana Santa en una forma muy pecaminosa. Uno nunca puede generalizar porque puede ser que haya personas, inclusive hasta muchas personas, que tomen este tiempo para meditar en cosas santas. De hecho, yo sé que hay iglesias que toman este tiempo de retiro espiritual y se predica de la palabra del Señor y se predica el Evangelio. O sea que hay iglesias que toman ventaja de este tiempo, pero no es lo que la mayoría de la gente hace. Bueno, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe. Y como esta es una palabra dominguera, déjame explicar lo que eso significa. El amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos mueve por el hecho de que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo nos debe constreñir, nos debe mover a reflexionar en ese amor y en la entrega que debemos nosotros tener a Él por causa de ese amor en esta semana, o eso es algo de toda la vida. Me encantó un pastor, amigo nuestro, Eduardo, Will Graham, que grabó un video que decía: Dios pide de nosotros no una Semana Santa, sino una vida santa. Y eso es precisamente el punto. O sea, Cristo murió para santificarnos, para que nosotros vivamos para Él los 365 días del año. Hasta que tú no te arrepientes de tus pecados y vienes al Señor confiando en su sacrificio y entregándote por entero a Él, tú no estás viviendo para Él, punto. O sea, tú no estás viviendo, te estás viviendo de espaldas a Dios, y ese es el gran pecado del hombre. O sea que hasta que tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú no vives para Él ni un solo día. Aún, Eduardo, en el caso de aquellos religiosos que aprovechan la Semana Santa para llevar a cabo ciertos rituales, porque te voy a decir algo, así como es verdad que hay personas que se van de borrachera, a una vida licenciosa en esta semana, hay personas que de verdad se recogen
religiosamente y llevan a cabo ciertos rituales durante la Semana Santa. Ahora se olvidan del Señor el resto entero del año. Y te voy a decir algo, tan terrible es el que algunas personas tomen este tiempo como un periodo de vacaciones pecaminosas y licenciosas, como que tú calmes tu conciencia celebrando ciertos rituales durante estos días, cuando en realidad tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no has confiado en esa muerte de Cristo en la cruz, ni te has entregado por entero a Dios. No calmes tu conciencia porque tú hagas ese tipo de cosas. Ya Cristo padeció en la cruz todo lo que nos tocaba a nosotros padecer para ser salvos. Entonces, en ese sentido, ya Él pagó el precio completamente. No tenemos que hacerlo nosotros. Por eso es que la Biblia dice, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. De hecho, esa práctica, Eduardo, de practicar penitencia, viene de una mala traducción de la Vulgata Latina. Tú sabes que la Vulgata Latina era una versión de la Biblia del griego y el hebreo al latín, que no era una buena traducción, pero fue la traducción que se usó por muchos años durante la Edad Media. Y cuando la Biblia usaba en el griego la palabra metanoia, que significa arrepentimiento, cambio de mente, cambio de vida, la Vulgata Latina lo tradujo a hacer penitencia. Entonces, esa práctica vino de una mala traducción de las Escrituras. La Biblia no nos manda a hacer penitencia. La Biblia nos manda a confiar en Cristo, quien sufrió en la cruz del Calvario lo que nuestros pecados merecen por causa de la justicia y la santidad de Dios. Que cuando tú tienes una deuda tienes que pagarla. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, nosotros estamos violando su ley y estamos adquiriendo una deuda con su justicia. Ahora, esa deuda, Eduardo, es infinita porque nosotros pecamos cada microsegundo de nuestra vida. Como hemos dicho otras veces en estos mismos programas, el mandamiento más importante de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso no lo obedece nadie ni por un segundo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes todo el tiempo. ¿Quién podía pagar esa deuda infinita? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que un ser perfecto en justicia, en santidad y en valor tenía que morir por nosotros. Y el único ser en todo el universo que tiene esas dos características es Dios mismo. Y Él no puede morir porque es Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó primero para obedecer la ley en mi lugar, lo que yo no podía hacer, obedecer la ley de Dios perfectamente, y luego morir en sustitución mía para pagar por mis pecados. Entonces, para la primera parte de la pregunta, ¿por qué tenía Cristo que morir? Bueno, porque la paga del pecado es la muerte, y Dios es perfectamente justo, pero es perfectamente amoroso. Así que en su amor, Él proveyó el sacrificio. En su amor, Él pagó. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Y volviendo a tu pregunta anterior de las penitencias, por eso es que yo no tengo que latigarme, ni tengo que caminar sobre brasas, ni hincarme sobre pullas. Yo no tengo que hacer eso, porque ya Cristo sufrió todo lo que era necesario sufrir por el pecado. Él lo sufrió en la cruz. Que como bien decía Benjamin Franklin, hay solo dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Y en nuestro país, por lo menos, algunas personas pueden evadir los impuestos, pero no hay un país en el mundo donde las personas puedan evadir la muerte. Entonces todos tenemos una cita con la muerte, y la única forma en que nosotros podemos presentarnos delante del tribunal de Dios es habiendo confiado en el justo que murió por los injustos. Eso es en cuanto a aquellos que no conocen al Señor. Vuelvo y repito, no trates de calmar tu conciencia con rituales esta semana para luego vivir tu vida como tú quieras, porque eso no tiene sentido. Ahora, si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tus pecados,
Si tú de verdad crees que Jesucristo murió en la cruz por ti, que Él derramó su sangre en la cruz para salvarte, para comprarte, ¿qué tú debes hacer? Oye lo que dice 1 Corintios capítulo 6, Eduardo, versículos 19 y 20. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual tenéis de Dios, y por lo tanto no somos nuestros. Yo no me pertenezco. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo debo vivir para la gloria de Dios. Yo debo vivir el tiempo que me resta para Cristo. Yo debo vivir